Gracia y paz del Señor a la iglesia de Cristo que se reúne aquí en Fusagasugá. Por su gracia y su misericordia Él nos ha dado este lugar, nos ha provisto este lugar, para que desde este lugar adoremos su santo nombre, para que desde este lugar prediquemos su santa palabra. Es un privilegio que nos da el Señor, de cómo Él usa vasijas de barro, vasijas imperfectas, para algo tan sublime, para labor tan sublime que es el predicar su palabra. No soy digno de predicar su palabra, pero Él por su gracia ha hecho una obra y hoy puedo estar por la gracia de Dios en Cristo delante de ustedes, de la amada iglesia del Señor, para traer su bendita palabra, su palabra perfecta. Y a través de un método que el Señor ha escogido, la locura de la predicación. Y continuamos nuestro estudio de la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículos de 2 al 6. Colosenses 4, del 2 al 6. Abran sus Biblias y vamos a Colosenses, capítulo 4. Colosenses, capítulo 4, versículos del 2 al 6. Quiero hacer una oración antes de leer la palabra del Señor. Señor, estoy en este momento bajo tu autoridad. No vengo con mi propio mensaje y con mis ideas u opiniones personales, sino con tu palabra en mi boca y con tu estandarte sobre mi cabeza, Señor. Ayúdame, Señor, a hablar y actuar solo dentro de los límites de tu palabra escrita. Ayúdame, Señor, necesito tu ayuda. Ayúdame a ser un embajador fiel en este momento, que represente solamente los intereses de tu reino, para la gloria de tu nombre y la exaltación de Cristo nuestro Señor. Amén. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Versículo 5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Amén. El título de nuestra enseñanza en esta mañana: preceptos prácticos. Preceptos prácticos. El apóstol Pablo llega aquí a un punto culminante en cuanto a preceptos prácticos. Cada exhortación es muy práctica y es lo que se espera de aquel que ha nacido de nuevo, de aquel que tiene un nuevo corazón en Cristo. Y con una exhortación directa en cuanto a la perseverancia en la oración y en cuanto a la prudencia en el actuar y en el hablar. El apóstol Pablo se dirige a la iglesia de los Colosenses. Y surge una pregunta: ¿cómo debería ser entonces la conducta de un verdadero cristiano? ¿Cómo la vida de un verdadero cristiano expresaría genuina espiritualidad? Pablo contesta esta pregunta en estos versículos. Recuerden, es una exhortación directa en cuanto a la perseverancia en la oración, número 1, y número 2, en cuanto a la prudencia, en cuanto a la sabiduría en el actuar y en el hablar. Y lo primero que vemos aquí es un llamamiento a la oración perseverante. Miren el versículo 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias.
orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Lo interesante es que el apóstol Pablo ha hablado primero de la palabra. Miren el versículo en el capítulo 3, 16, versículo 16 de Colosenses 3. Dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Primero, él está hablando de la palabra, de su palabra, que mora en abundancia en nuestra mente, en nuestro corazón. Ahora está enfatizando la importancia de ¿qué? De la oración. Si pueden ver esto, hermanos, la palabra y la oración van juntas. ¿Cómo va la palabra y la oración? Juntas. En el capítulo anterior, él está hablando y enfatiza que la palabra mora en abundancia. Ahora está enfatizando la importancia de la oración perseverante, porque la palabra y la oración van juntas. El verdadero cristiano no se desliga de esto, sino más bien persevera tanto en la palabra como en la oración. ¿Saben algo? Hay dos cosas que tu carne aborrece. Hay dos cosas que tu carne aborrece, y es el estudio de la palabra y la oración. Esa es nuestra realidad. Tú puedes madrugar para hacer cualquier cosa, para cualquier trabajo, para cualquier otra situación, pero madrugar para orar te da pereza, te coge el sueño, te cogió la tarde, está la excusa perfecta. Porque hay dos cosas que tu carne aborrece, y es el estudio de la palabra y la oración. Tenemos una gran lucha para que las personas vengan a estudiar en nuestro seminario bíblico. Y vemos la indiferencia de la iglesia en general, de muchas personas en particular, que no les interesa mucho venir a estudiar la palabra de Dios. Siempre hay algo. O en los estudios bíblicos, siempre es el grupo más reducido. Porque la realidad es que nuestra carne aborrece tanto el estudio de la palabra y la oración, y son dos cosas que el apóstol Pablo está aquí trayendo y uniendo. Porque en la primera el Señor nos habla, en la primera el Señor nos enseña, nos muestra cuál es su voluntad. Y en la segunda, que es la oración, nos dirigimos a Dios. Por eso Pablo dice: perseverad en la oración. Hermanos míos, la oración es la expresión más importante de la nueva vida en Cristo, la oración. Spurgeon decía: nada trae tanta debilidad al alma del hombre como la falta de oración. Tu alma es débil, tus pensamientos son débiles, tu vida cristiana es débil por la falta de oración. Esa es la realidad. La oración es un medio de la gracia de Dios, es una herramienta de la gracia de Dios. ¿Y para qué sirven las herramientas? Para usarlas, para utilizarlas. Y la oración es un medio de la gracia de Dios. La oración es el medio por el cual podemos obtener para nosotros y también para otros la provisión para las necesidades, tanto físicas como espirituales. ¿Cómo podemos obtener, tanto para nosotros como para otros, esa provisión para nuestras necesidades, tanto físicas como espirituales? Por medio de la oración. Por medio de la oración las obtenemos. Mira cuán importante es la oración. Somos un pueblo necesitado, tú y yo somos necesitados. Por eso es que venimos a Dios en la oración, porque dependemos de Dios, dependemos del apoyo del Señor, de la provisión del Señor, de la ayuda del Señor. Ninguno de nosotros aquí es autosuficiente, necesitamos de Él. Por eso venimos a Él en oración, porque somos necesitados, somos un pueblo necesitado. También la oración es el arma divinamente establecida para contrarrestar los ataques del diablo y sus demonios. La oración.
Pedir al Señor que nos guarde del mal. Pedir al Señor que nos libre de Satanás, de las trampas del enemigo. Es por medio de la oración. La oración, mis hermanos, es el vehículo por el cual nosotros también confesamos nuestros pecados. El mayor de nuestros problemas. Si confesamos nuestros pecados a través de la oración, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Y limpiarnos de toda maldad. La oración es el vehículo por el cual confesamos nuestros pecados. Es el instrumento por el cual las almas agradecidas expresan su espontánea adoración ante el trono de Dios. Es por medio de la oración que expresamos gratitud. Espontánea adoración ante el trono de Dios. Oramos a Dios. Nos mantenemos en relación estrecha con el Padre Celestial a través de la oración. Escúchame, tenemos una relación estrecha con el Padre Celestial a través de la oración continua y persistente. Allí está nuestra comunión con Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Oramos por sus méritos. Oramos por su obra. Por Él, por Cristo. Por medio de lo que Él es, Él representa, por medio de lo que Él ha hecho, podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro, por medio de Cristo. El apóstol Pablo dice, perseverad en la oración, velando, escúchame, velando en ella con acción de gracias, velando. Perseverad en la oración, velando en ella. La oración es ese vigía militar en medio de la batalla. Velando, vigía militar en medio de la batalla. Aquí se describe lo que se debe hacer en la oración. Velar. Velad y orad para que no entréis en tentación, le dijo Jesús a sus discípulos. En tiempo de guerra, los vigilantes están dedicados a su tarea. Y la cumplen con sumo cuidado. El vigía, el vigilante no se distrae. En medio de la batalla no se relaja. Se mantiene como alerta. Alerta es que debemos estar tú y yo. Iglesia, alerta debemos estar. Padres de familia, alertas por medio de la oración. Nuestras familias sufren terribles ataques del maligno. Nuestros hijos. ¿Y debemos estar dormidos? No, alertas, velando en oración, no distraídos, no relajados, mantenernos alerta. Ese es el llamado, velad en ella. Es velando en oración que se evita que el enemigo tenga oportunidad para sorprendernos y engañarnos. Es en oración. Así como iglesia, nosotros debemos dedicarnos a la oración perseverante, esperando siempre la respuesta del Señor. Siempre debemos esperar la respuesta del Señor. Hechos 1:14, leamos algunos textos bíblicos sobre la oración. Hechos 1:14. Leamos juntos este texto, Hechos 1:14, míralo en tu Biblia. Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes ¿en qué? En oración y ruego. En oración y ruego. Ellos pedían, ellos rogaban, ellos suplicaban. Ellos no declaraban, ellos no profetizaban, ellos no decretaban. Ellos pedían, suplicaban, rogaban. Esa es la oración perseverante. Todos ellos perseveran unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Romanos 12:12, más adelante, Romanos 12:12. Romanos 12:12. Mira lo que dice la Escritura, la palabra de Dios. Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes ¿en qué? En la oración.
constantes en la oración. ¿Cuál es el llamado en esta mañana, hermanos, hermanas? A ser constantes en la oración. Padres de familia, ¿cuál es el llamado en esta mañana? A que seamos constantes en oración. Tú que estás oprimido, tú que estás deprimido, tú que estás enfrentando y atravesando momentos difíciles, el llamado es, hermanos, a ser constantes en la oración. Efesios 6:18. Efesios 6:18. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Iglesia, escucha el llamado que en esta mañana el Señor te hace. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Los hermanos en Cristo. Algunos dirán, sí, yo ya lo sé eso, pero no lo haces, o lo haces a medias. ¿Saben? El orgullo no escucha. Quizás tú digas, ¿no tienes algo más interesante para decirnos en esta mañana que hablarnos de oración? No, porque es la palabra de Dios la que nos dice. Bueno, pero ya lo sé. Hermanos míos, amigos, ¿saben algo? El orgullo no escucha. El orgullo no escucha, pero sí se las sabe todas. Ese es el orgullo. El orgullo no escucha, pero sí se las sabe todas. El punto es que muchas veces tu actuación diaria muestra que no has comprendido la importancia de esta poderosa enseñanza que el apóstol Pablo nos da por medio del Espíritu Santo. Actúas y muestras que no has comprendido la importancia de esta poderosa enseñanza. Tú dices, sí, la oración importantísima, perseverar, claro que sí. Pero ni oras en casa, ni vienes a nuestra oración congregacional. Estás relajado, estás todo chévere, pero sí en unas pruebas terribles. Escúcheme con atención, querido hermano, querida hermana. Aquí se nos está instando a perseverar en la oración. Cuidado, cuidado con la indiferencia. Cuidado con la dejadez de esta santa actividad, hermanos. No podemos descuidarla. No podemos dejarla. Y toda esta enseñanza está en armonía con la enseñanza del Señor Jesús, en la cual Él exhortaba a sus discípulos a perseverar en la oración y a no desanimarse, a no desmayar. Porque cuando tendemos a desanimarnos, cuando tendemos a desmayar, cuando no se responde inmediatamente una petición que hemos hecho a Dios. Esa es nuestra tendencia, a desanimarnos y a dejar de orar, cuando no se responde inmediatamente a una petición. Pero el Señor dice, no se desanimen, no desmayen en la oración, perseveren en ella. La exhortación del apóstol Pablo es a permanecer totalmente despiertos en la oración. ¿Qué significa esto? En el momento en el que ores, póngame en atención, en el momento en el que ores debes vigilar para que tus pensamientos no divaguen. No sé si a ti te sucede eso. Empiezas a orar, empiezas a decir un montón, pero está pensando en otra cosa. O como que se le acaban las palabras cuando resulta por allá pensando una serie de cosas y te saca de la oración. O sea, en el momento en el que ores debes vigilar para que tus pensamientos no divaguen. Te debes enfocar en tus pensamientos con el fin de que la oración sea una realidad poderosa y no una simple formalidad vacía, no un simple bla 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 y decir cosas como por decirlas o mecánicamente. Como que le dije ya algunas cosas a Dios, listo, ya cumplí con orar y me voy. No, es mucho más que eso. Debes enfocar tus pensamientos con el fin que esta oración sea una realidad poderosa en tu vida.
sea una realidad poderosa ese momento de oración y no una simple formalidad vacía, porque ese es el peligro en el que caemos, en que sea una simple formalidad vacía. Una iglesia que ora es una iglesia despierta. Una iglesia que ora es una iglesia que está alerta. Despiértate tú que duermes. Levántate a orar. No es tiempo de dormir espiritualmente, es tiempo de velar, dice la palabra de Dios. Tú dirás, ¿por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, está buscando entre vosotros a quien devorar. Él está buscando entre vosotros para sacarte del camino, para hacerte dudar, para confundirte, para llenarte de temor, para que no vuelvas a este lugar. Él anda como león rugiente mirando a quién devorar. ¿Tú piensas que la gente deja de venir porque deja de venir y punto? ¿Porque no le gustó la corbata del pastor o porque no le gustó cómo él predicó? ¿Tú piensas que es por eso? En últimas hay un trasfondo espiritual. Satanás roba la semilla que cae. Satanás está esperando, está contabilizando allá afuera cuando tú salgas para quitarte lo que se sembró aquí. Y empieces con tus argumentos, y empieces con tu queja, y empieces con que esto y con lo otro y tu lloriqueo. Es tiempo de orar. Te estoy hablando desde la línea de batalla, no desde una fiesta de piñata. Esto es una línea de batalla. Esto es cosa seria. Satanás quiere venir a perturbarnos, a confundirnos, a desanimarnos. Esta es la verdadera batalla espiritual. La oración debe hacerse siempre de manera alerta, de manera vigilante. Señor, guarda esa palabra que hoy ha caído en mi corazón. Ayúdame a meditar en ella, Señor. Esta tarde con mi familia, el martes en mis grupos, en la oración de la mitad de semana, estar orando. Thomas Watson, el puritano, decía que la meditación en la palabra de Dios es como el agua que cae en la semilla que fue plantada. Por eso debemos estar alertas y en oración. Ahora, la oración debe ser perseverante, la oración debe ser vigilante, pero también la oración, dice aquí, velando con ella con acción de gracias, debe ser con acción de gracias. La oración debe hacerse siempre con acción de gracias, mis hermanos. Un elemento importante en la oración. Cuando uno está profunda y humildemente consciente de los beneficios recibidos y prometidos por el Señor, vas a expresar gratitud a Dios. Cuando tú eres consciente, escuchen, estás profundamente humilde y consciente de los beneficios, de las bendiciones recibidas y prometidas, vas a expresar gratitud a Dios a través de la oración. Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Colosenses 3:15 dice, Colosenses capítulo 3:15 dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Cómo debemos ser? Agradecidos. No seas mal agradecido. Sea agradecido con el Señor por tanta bondad, por tanta misericordia. Por su misericordia no fuimos consumidos. Por su misericordia hoy pudimos despertarnos. Por su misericordia no amanecimos muertos tú y yo. Por su misericordia estamos aquí respirando. Por su misericordia tendremos ahora un plato que comer. Por su misericordia nos acostamos, despertamos y nos levantamos. Porque el Señor nos sustenta por su misericordia. Debemos estar agradecidos. Agradecidos por la familia, agradecidos por el trabajo, agradecidos mayormente por la salvación que el Señor nos ha dado en Cristo. ¿Tú piensas que éramos merecedores de buenas cosas? ¿Que tú eras merecedor del cielo y de las recompensas y de las coronas en el cielo? ¿Eras merecedor? No, tú y yo merecíamos el infierno. Toda una eternidad apartados de Dios, sufriendo eternamente. Pero por su misericordia nos salvó en Cristo. Por gracia, no por obras, por gracia.
¿Cómo no estar agradecidos? Dando siempre gracias por todo en el nombre del Señor. Siendo agradecidos con Él. Versículo 17 del capítulo 3, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Si ves cómo el apóstol Pablo ha venido hablando a los colosenses, ha venido hablando a esta iglesia, a que sean agradecidos, den gracias, cuando oren, den gracias. Acción de gracias es importante en la oración, hermanos. Recuerda, el hombre que escribe estas cosas está en prisión. Y él dice, estén agradecidos. Sin embargo, este prisionero puede dar gracias a Dios. ¿Esto qué significa? Que el creyente puede dar gracias por cualquier cosa que le acontezca. Yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Reconoces que el Señor controla todo? ¿Sí puedes reconocer que el Señor controla todo en tu vida y que todo es conforme a su plan para nosotros, para su pueblo? Que todo es para que su nombre sea glorificado. ¿Lo puedes reconocer? Si lo reconoces, da gracias al Señor en todas tus oraciones. Hermanos, nuestro reconocimiento constante de la bondad de Dios nos inclinará a orar agradecidamente. Vuelvo y te digo esto, nuestro reconocimiento constante de la bondad de Dios nos va a inclinar a orar agradecidamente. Esto nos va a ayudar a ser perseverantes y serios en la práctica de la oración. Ahora, otro elemento importante en la oración que persevera, y es estar obviamente vigilantes, es estar agradecidos, pero también es orar por los que predican el Evangelio. Versículos 3 y 4, capítulo 4, versículos 3 y 4. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Orando también al mismo tiempo por vosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra. ¿Quiénes son nosotros? Aquí está hablando de su equipo misionero, quizás de Timoteo, de Epafras. No solo por él, sino por otros también que predican el Evangelio, que están en la misión. Aquí la petición de Pablo era que se le permitiera presentar la palabra con fidelidad y que esa palabra se difundiera. Aquí el apóstol Pablo siente la necesidad de que él fuera recordado en las oraciones, que él fuera recordado por las oraciones de los hermanos, que él fuera recordado por las oraciones de la iglesia. Él y sus amigos misioneros, sus compañeros, sus hermanos misioneros, por nosotros, por Timoteo y Epafras, por este equipo. Hermanos, oremos por otros que proclaman el Evangelio. Pidamos al Señor que aquellos que predicamos el Evangelio tengamos oportunidades para que podamos anunciarlo fiel y diligentemente. En estos tiempos donde existe tanta confusión respecto al Evangelio, se requiere una iglesia que ore por ministros fieles que proclamen el Evangelio bíblico. Es necesario que oremos con perseverancia, que oremos vigilantemente, que oremos con acción de gracias, perseverando para que como iglesia y como ministros del Señor, el Evangelio bíblico sea proclamado, sea difundido con toda claridad, para que la gente entienda. La gente necesita entender el Evangelio para que crea el Evangelio, para que crea la verdad de Dios. Hermanos míos, el propósito de la oración que aquí nos está enseñando Pablo, y la cual debemos perseverar, debe ser la difusión del Evangelio. Oremos para que este Evangelio se difunda, hermanos. Este mundo está sumergido en tanta, pero en tanta oscuridad, hermanos. Se requiere la luz del Evangelio. Dice el apóstol, para que Dios nos abra una puerta para la palabra. Él usa esta ilustración, una puerta.
queriendo referirse a una oportunidad para entrar. ¿Para qué sirven las puertas? Para entrar. Se requiere una oportunidad para entrar. La puerta es un medio de acceso, de acercamiento, una apertura, una entrada para la palabra, para el mensaje que predicamos. Esa debe ser nuestra oración como iglesia. No debemos desaprovechar oportunidades. Y a donde nos inviten, sea en esta población, sea en otra ciudad, o sea en otro país, y Dios nos abra esa puerta. Hermanos, para difundir el evangelio, difundir el mensaje bíblico, para poder testificar abierta y claramente delante de todo tipo de audiencia y bajo cualquier circunstancia. Es por lo que el apóstol Pablo pide que oren. Él está en la cárcel, pero miren, el infatigable mensajero de Cristo está en la cárcel. Y dice, oren para que el Señor me dé oportunidad aún de llegarles al evangelio a este grupo de soldados, a estos que me custodian. Él seguía sirviendo al Señor, aún estando en la cárcel. Pablo quería alcanzar a otros. Pero saben, es necesario el apoyo del pueblo de Dios en oración ferviente y continua para que se abra, ¿qué? La puerta y el evangelio pueda penetrar. El deseo de Pablo era hablar del misterio de Cristo. Miren esto. Nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. ¿Cuál era el deseo de Pablo? Hablar del misterio de Cristo. Cristo Jesús era en esencia su mensaje. La persona de Cristo, la obra de Cristo Jesús era en esencia su mensaje. Y el deseo de este hombre es dar a conocer ¿a quién? A Cristo, el evangelio de Cristo. La gente necesita escuchar el evangelio de Cristo. La obra de Cristo, ¿de quién es Cristo? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Cristo es la gran revelación de la gracia salvadora de Dios, y a este es que debemos anunciar. Esta gracia de Dios se manifestó en la persona de Cristo. Escúcheme, en Cristo vino a salvar pecadores. Tú que estás bajo maldición por tu pecado, hay esperanza para ti. Hay esperanza de libertad para ti. Tú que estás en tinieblas. Hay esperanza y libertad para ti. Y Pablo nos dice esto con respecto al evangelio, que todo se trata de Cristo, que todo se centra en Cristo, que todo tiene que ver con el misterio revelado que es Cristo, nuestra esperanza de gloria. Y ahora dice el versículo 4, para que lo manifieste como debo hablar. Para que manifieste la palabra, para que manifieste el misterio de Cristo. Dice, para que lo manifieste como debo hablar, para que lo manifieste como debo hablar. Él reconoce que se necesita la gracia de Dios, que es la que aclara todo misterio, para que los hombres puedan entender esos misterios profundos y ocultos del evangelio. Que la gracia de Dios le dé el poder y le sea concedido ese poder para proclamarlo con claridad. Él pide oración para que pueda seguir proclamando el evangelio. Escúcheme, y para que siga haciéndolo correctamente. Para que él hable el evangelio como debe hablarlo, correctamente. No adulterándolo, no añadiéndole cosas, sino como Dios lo ha revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro, para que él hable como debe hacerlo, con precisión teológica. Y ese es el desafío para nosotros los que nos ponemos delante de una congregación y de un púlpito, precisión teológica. Por eso necesitamos estudiar, prepararnos, quemarnos las pestañas, leer las escrituras, estudiar la palabra de Dios para tener precisión teológica, para hablar correctamente acerca de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo.
Él ora para que lo siga haciendo correctamente, para que hable como debe hacerlo, con precisión teológica, con claridad, para que hable valientemente, para que lo hable con gracia, para que hable sabiamente. A pesar de su encarcelamiento, él es consciente de todos sus limitantes, de su flaqueza personal. Pero Pablo pide que oren por él, que oren por los misioneros, que oren por estos ministros de Cristo. Él pide a sus hermanos en la fe que le recuerden en oración, para que todo obstáculo desaparezca, para que los ministros de Cristo reciban fuerza, valentía, precisión teológica para dar a conocer este misterio, para que todo obstáculo caiga, sea quitado, para que Él pueda ser capaz de presentar con claridad y poder el mensaje maravilloso del misterio de Cristo, de su evangelio, de gracia y de poder. Bien lo dijo William Gurnall: tus oraciones afilan la espada del ministro. Tus oraciones afilan la espada del ministro. ¿Eres un ministro bien afilado? Ora por ese ministro. Ora por el pastor. Ora por los líderes de esta iglesia local. Ora mucho para que seamos fieles a Cristo y al mensaje del evangelio. Como dice 1 Tesalonicenses 5:25, hermanos, orad por nosotros. Yo le pido esto a esta iglesia local. Yo le pido esto a los hermanos, varones, a las hermanas, a que oren por sus ministros, a que oren por los siervos que proclaman el evangelio de Cristo. Un verdadero creyente en Cristo está identificado por tener esa relación personal con su Señor, apoyada, cultivada por medio de esa oración persistente. Mi pregunta es para ti en esta mañana: ¿hasta qué punto estás cumpliendo con esta enseñanza en tu vida? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta dónde lo has hecho? O quizás ni has comenzado, pero harías bien en examinar tu corazón. ¿Hasta qué punto estás cumpliendo con esta enseñanza de tu vida, en tu vida, de orar perseverantemente, de orar con vigilancia, de orar con acción de gracia, de orar por los ministros del evangelio? ¿Hasta qué punto estás cumpliendo con esta enseñanza en tu vida? ¿Qué vas a empezar a hacer para perseverar en oración de hoy en adelante? ¿Qué vas a hacer? ¿O vas a salir de aquí como si nada? Lo segundo que vemos en este texto es un llamado a la prudencia en el actuar y en el hablar. Un llamado a la prudencia tanto en el actuar y en el hablar. ¿Saben? Un hijo de Dios, un verdadero cristiano, debe ser conocido por la forma en que se relaciona con sus semejantes, en especial con los inconversos, los que están fuera de la iglesia. Dice la palabra de Dios, versículo 5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo nos debemos relacionar con los incrédulos, con los de afuera, con los inconversos, con los que están fuera de la iglesia? ¿Cómo debemos relacionarnos, actuar y hablar frente a una sociedad incrédula? Pablo aquí les recomienda que tengan un comportamiento prudente, un comportamiento sabio. Tengan cuidado en cuanto a su conducta. Tengan cuidado en cuanto a su conversación. Conducta y conversación sabias. Hermanos, la reputación del evangelio dependerá de la conducta de sus seguidores. Esa es una realidad. La reputación del evangelio dependerá de la conducta de sus seguidores. Los de afuera no leen la Biblia, pero sí te leen a ti. En tu forma de actuar te están leyendo. Sepan
sabiamente y prudentemente ganar a otros para Cristo. Sepan sabiamente y prudentemente acercarse a otros, relacionarse con otros. ¿Para qué? Para ganarlos para Cristo. Pablo estaba totalmente consciente que la mejor forma de tener la oportunidad, escúcheme, la mejor forma de tener la oportunidad de predicar el Evangelio, de modo de ser aceptados, de modo de ser oídos, era vivir de tal forma que los paganos pudieran decir: oigan, mire cómo se aman. Mire cómo se aman los unos a los otros. Que los paganos puedan decir: mire, a pesar de todo lo que les hemos dicho. Porque siempre los cristianos han sido vituperados. Ellos, por no honrar a César, decían que no eran patriotas y los descalificaban y los desechaban. Y como eran perseguidos, ellos tenían que reunirse así, hacer el culto y esconderse y cerrar la puerta, a puerta cerrada. Y decían: ¿saben? Esos cristianos cierran la puerta para hacer inmoralidades. Pero hermanos, si nosotros nos conducimos sabiamente y hablamos con sabiduría, ellos podrán decir: mire cómo se aman, y a pesar de todo lo que nosotros les hemos dicho o les hemos hecho contra ellos, aún nos aman y nos tratan con respeto, porque ellos devuelven bien por mal. Hermanos, aquí el llamado es a sacar el máximo provecho de las oportunidades. Y esas oportunidades se dan cuando nosotros nos comportamos con sabiduría y hablamos con sabiduría. No se queden allí esperando que la oportunidad se os presente, sino salid y buscadla. ¿De qué manera? Comportándose sabiamente y hablando sabiamente y prudentemente con los de afuera. Porque la noche ya está pasando y el día está cerca. Así que saquen el máximo provecho de la oportunidad mientras la tienen. Por eso dicen: redimiendo el tiempo. Tienen aún tiempo, tienen aún oportunidad. Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Efesios 5:16. Mira lo que dice Romanos 13:11. Romanos 13:11. Míralo por un momento. Romanos capítulo 13, versículo 11 al 12. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Amén. Muéstrense prudentes, esas son las armas de la luz. Muéstrense prudentes en el actuar, según el ejemplo de Cristo, según la palabra de verdad. Que esto les sirva de recomendación al Evangelio y ayuden su manera de actuar y de hablar, ayude a difundirlo. Aprovechen todas estas oportunidades, hermanos, que tengan que dar testimonio de Cristo. Aprovechen toda oportunidad para dar testimonio de Él. Que sus acciones hacia otros sean amables. Deja de ser odioso. Deja de ser antipático. Porque sabes algo de la palabra o sabes algo de teología. Eso es horrible, hermanos. Eso no es el Evangelio. Eso no es un fruto de un corazón transformado por la verdad de Dios. Sean amables. Lleven una vida consecuente con lo que dicen creer. Aprovecha todos tus contactos sociales. Aprovecha todos tus contactos en las redes sociales para promover la causa de Cristo. No solo para mostrar que comes a la hora del almuerzo. Usa tus contactos sociales. Usa todos aquellos que conoces en la vida, porque con un propósito Dios te ha permitido conocerlos. Tú, si eres un jefe, aprovecha esa oportunidad de ser jefe
y da un buen testimonio del Evangelio de Cristo y háblales a esos empleados de Cristo. Pero primero modélales a Cristo y háblales como Cristo les hablaría. Tú que eres empleado, tú que conoces personas, aprovecha todos tus contactos sociales para promover la causa de Cristo. Con todo, Cristo puede ser honrado, no solo de acción, sino también de palabra. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, dice la Escritura. ¿Qué significa esto? Que nuestro hablar sea un hablar agradable, que nuestro hablar sea un hablar cortés. En otras palabras, no seas mal hablado. Cristiano, no seas mal hablado. Cuida tus palabras. Dígalas bien. Piense bien antes de decirlas. A veces nos juegan malas pasadas. Decimos cosas y luego las pensamos. Me pasó hace un ratito. Los que se ríen saben. Pero es así, es verdad. Por eso ya cuando uno va a hablar, dicen, oiga, pero el hombre se volvió como lento ya para hablar. Pero uno está pensando. Listo, le salió bien. Esto es tremendo, hermanos. Cuida sus palabras. Dígalas bien. Piénselas bien antes de decirlas. No sea escueto al hablar. Hay unos que son escuetos para hablar. Pero yo soy así en últimas y ya que... Horrible. ¿No dices que eres cristiano, un representante de Cristo? Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Saben? Es fácil ser bien hablado en ciertas ocasiones. Pero hablar con dulzura, pero hablar con gentileza cuando vienen las contrariedades, la oposición, cuando eres maltratado. Esa es una prueba rigurosa para el temple moral de cada uno. Pero a su vez es una prueba convincente del poder de Cristo en nosotros cuando respondemos bien. La conversación del cristiano ha de estar sazonada con sal. Debe ser una conversación de genuina sabiduría. Palabras prudentes, discretas, limpias, que gustan, que estimulan a pensar a otros, que atrae. No es algo que nuestra conversación o nuestra forma de hablar sea algo insípido, desabrido. Por eso habla de la sal da sabor. La sal previene la putrefacción. Una palabra discreta, limpia, que gusta, que estimula a pensar, que atrae. ¿Para qué? Para que sepas cómo debes responder a cada uno. Escúcheme, a cada uno. Uno debe saber responder a cada uno. ¿Qué significa esto? Que tu respuesta sea siempre una respuesta cuidadosa. Siempre para con las personas. Siempre tu respuesta debe ser una respuesta cuidadosa. ¿En cuántos problemas nos hemos metido cuando no hemos dado una respuesta cuidadosa? Nos han malinterpretado, nos han cambiado las cosas, nos hemos metido en graves problemas. Pero debemos responder a cada uno con respuestas cuidadosas. Debemos hablar adecuadamente a cada uno de aquellos que entran en contacto con nosotros y con la palabra y el mensaje que nosotros le llevamos. Debemos usar un lenguaje lleno de gracia, claro, de autoridad bíblica, claro que sí, pero un mensaje también lleno de gracia. Hermanos, a nosotros no nos interesa el bolsillo de las personas, a nosotros no nos interesa otra cosa de las personas, sino llegar a sus corazones con la palabra. Por eso debemos saber llegar con la palabra a los corazones.
con el evangelio bíblico. Entonces expresa la palabra apropiada, en el tiempo apropiado, a la persona apropiada. En otras palabras, muestra tacto a la hora de tratar un asunto y de hablar con alguien. Mira cómo debemos presentar el mensaje, cómo debemos llevar la palabra de Dios. Primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. Mira cómo presentamos defensa, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Versículo 16, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Amén. Cuídate de usar un lenguaje impropio, abusivo o repulsivo, que contradice el lenguaje de las Santas Escrituras. Se trata de que usemos un lenguaje que es el resultado de la gracia de Dios en nuestro corazón, porque escrito está también que de la abundancia del corazón habla la boca. No uses un lenguaje vengativo. Escúchenme los esposos, porque allí, en ese contexto es donde más se usa eso. Ese tipo de lenguaje, un lenguaje vengativo. Escúcheme y sigan el ejemplo de Cristo. Cristo, cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Sigue el ejemplo de Cristo. Habla la verdad en amor. Un verdadero cristiano es conocido por su hablar, así como por su actuar. Nunca lo olvides. Aquí no se trata solo de saber correctamente la teoría o la doctrina, sino de vivir correctamente. También de eso se trata la vida cristiana. Hermanos, Cristo promete darnos palabra y sabiduría. Llévese en esta promesa en sus corazones de Lucas 21:15. Porque yo os daré palabras y sabiduría que ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni refutar. Gloria al Señor. Es una obra de su gracia en nuestras vidas, en nuestro corazón. Una conducta prudente entre los no creyentes nos dará oportunidades para predicarles el Evangelio. No seas un ermitaño evangélico, apartado de todo el mundo. No hablo con este, no hablo con el otro porque me contaminan. No, sino que tu conducta sea obviamente una conducta prudente entre los no creyentes para tener oportunidades para predicarles el Evangelio. Habla con gracia, responde cuidadosamente. Esto no solo se trata de predicación pública, sino de conversación personal para ganar almas para Cristo. Perseveren en la oración y actúen y hablen con prudencia y sabiduría. Esa es la expresión de la verdadera espiritualidad en un cristiano. Amén. Oremos. Señor, adoramos tu nombre. Gracias por tu palabra predicada, Señor. Hoy vemos por las Escrituras, Señor, y la predicación de las mismas, cuál es tu voluntad para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a perseverar en la oración y actuar y hablar con prudencia y sabiduría. Danos oportunidades para predicarles el Evangelio a aquellos familiares y amigos, compañeros de trabajo que aún no te conocen. Mueve nuestros corazones, Señor, ante la necesidad espiritual de ellos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a perseverar en ello. Levanta una iglesia que persevere en la oración. En una oración, Señor, vigilante. En una oración, Señor, de acción de gracias. En una oración, Señor, que obre para que tú en tu gracia, Señor, abras puertas para la difusión de tu Evangelio. Ayúdanos a expresar en nuestras vidas la verdadera espiritualidad cristiana, Señor.
No queremos ser de apariencias, Señor, sino en verdad, hombres y mujeres que glorifican tu nombre, Señor. Te lo pedimos, Padre, en esta hora, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.